por ahí, que lo sacamos así que lo sacamos del malecón y dijimos, bueno, vente, ponte a dibujar. Este es un dibujante experto, dedicado a retratar lo más fiel posible un rostro. Eso es lo importante. Y estas señoras, estas mujeres, perdón, no son necesariamente señoras, van a este lugar para ser retratadas por él. Él poco a poco les va a decir, descríbeme sobre ti, háblame sobre ti. Y ellas van a empezar a hablar sobre ellas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. Se muteó de nuevo. No me acostumbro. A ver, lo que ha pasado hasta ahora es que cada mujer se ha descrito frente a él. Pero la particularidad de esta descripción es que cuando él le pregunta, bueno, háblame sobre tu chin, sobre tu barbilla, sobre tus mejillas, háblame sobre tu frente, sobre tu pelo, ellas empiezan a resaltar un aspecto negativo de ellas. Ahí dicen, es que cuando yo me río siento que estoy un poco gorda, se me rondea demasiado la cara, siento que tengo demasiadas pecas, ni sé cuánto que el otro. Entonces, perdón, estoy viendo si es que puede existir el subtítulo en español. Pero entonces, es esa descripción que tienen ellas de sí mismas. Y el grafista lo que está diciendo es que una vez que yo termine mi trabajo, les digo muchas gracias, nunca las veo y ellas se van. Ahora sí la cosa se vuelve bien visual. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. Aquí lo que está pasando es que ahora a las mujeres, una vez que ya las dibujaron, él les está preguntando, cuéntame sobre las mujeres que conociste, ¿sí?, anteriormente. O sea, que estaban esperando el turno, qué sé yo, que estaban ahí. Háblame sobre ellas. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? Short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. Y viene lo bonito. So here we are. So this is your self-described image? Ahí viene tu descripción propia. And then somebody else described you La in like descripción this sketch. que otro hizo sobre ti. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that the stranger did. The stranger's was a little more like gentle. It's pretty different. Which is very strange.
She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like. Ahora sí, suelten la lágrima nomás. Apagaron la cámara porque están llorando. Estoy seguro de eso. Ya. ¿Qué les pareció? Antes de seguir hablando, sus opiniones son siempre muy válidas. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere rescatar algo? ¿Opinar algo? Michelle, por favor. Creo que esa publicidad no es la primera vez que la veo, pero creo que es un recordatorio de cómo está tan naturalizado en la cultura, o sea, uno diría latinoamericana, pero es a nivel mundial, ese peso de que las mujeres debemos estar en un molde de perfección, un molde de, tiene que tener el perfil así, el peso ni sé cuánto, las medidas ni sé cuánto, el color de piel, todo, y no podemos nosotras mismas tratarnos bien y decirnos, hey, lo estás haciendo bien y estás bien como eres. Entonces, es como un recordatorio muy sutil y tan como de golpe, así como, hey, mira, tú te miras así y la gente te mira de otra manera distinta. Fuerte, es fuerte. Bien, Michelle, sí. Alan. Me gustó mucho. Creo que te llega demasiado debido a que te hace cambiar de perspectiva de cómo estas mujeres se percibían o cómo ellas se veían, sin darse cuenta que otra persona las puede ver todos los aspectos positivos que ellas tienen, y ellas solamente veían como lo negativo y se quejaban de sus imperfecciones, que para ellas son notables, pero para el resto de gente son muy bonitas y son quienes te forman. Muy bien. Alejandra. Justamente, Federico, perdona que te interrumpa, a partir de lo Por que favor. dice Alan y a partir de lo que ya comentaba Michelle, ahí viene como que una pregunta. Los documentales, a partir de este género y de esta temática libre, también te permiten una exposición de vulnerabilidad absoluta para compartir un punto de vista desde quien quiere contar la historia, desde su director, desde quien te la va a narrar. Entonces, todos estos recursos que nos presentan es válido, porque es como que si estás tratando de argumentar tu punto de vista para convencer al otro de que haga una reflexión, de que haga un cambio, de que haga una especie de llamado de atención para apelar a sus emociones, sensaciones.
Realmente, mi estimada. Y ya voy a eso. Tiene toda la razón. Terminemos de Alejandra. A ver, cuéntanos, por favor. Bueno, creo yo que este tipo de publicidad siempre va a llegar más que los típicos comerciales que vamos a ver, porque creo que la mayoría de aquí se sintió identificado, y lo hablo por mí, es verdad. Sí, hoy en día hay una presión social muy grande en todos, no solo en las mujeres, también en los hombres. Y eso es lo que trata de sacar a la luz, ¿no? Esa presión que hay, pero que al final del día solo está en tu mente. Y también vemos esta publicidad que al final sí es una publicidad, pero no lo vemos así, lo vemos como algo de que te hace reflexionar y eso creo que todas hoy en día tratan de hacer eso y es como que el punto de que para marcar la diferencia de cada marca o cada servicio o todo lo que hoy hace. Totalmente. Es una publicidad, efectivamente, pero dentro del marco de una campaña social. Es una publicidad que se inclina hacia las campañas sociales y que te permiten un tipo de conciencia. Y eso es lo importante, porque se genera una conciencia, que es lo que prácticamente han dicho todos. Wendy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que lo que yo pude observar es que estas mujeres se describían de esa manera es por el trato que quizás ellas han venido teniendo de un tiempo hasta ese momento. Entonces, la forma en que ellas se sienten no es la misma, de la misma forma en que las otras personas lo ven. Entonces, ellas se describen de la manera en que han sido tratadas, el trato que están recibiendo. Entonces, el que hayan hecho esta forma de que ellas se describan, que se describan y que otros vengan y hablen también de ellas, es para que vean la diferencia en que no es lo que ellas están pensando o lo que la otra persona ha hecho creer que son ellas, sino que realmente sí ellas tienen luz, ¿ya? Que transmiten otra cosa, más no lo que ellas están creyendo que son. O sea, es lo que yo puedo percibir. Muy bien. Catherine. Me gustó bastante, bueno, de que a veces somos muy duros a la hora de describirnos a nosotros, pero no somos igual de duros a la hora de describir a otra persona, porque la dinámica en sí era que cada uno se describía, ¿verdad? Y luego te describía otra persona a ti y el dibujante pues hacía el dibujo. La cuestión es que mejor se veía la versión de la otra persona que la tuya, pero todos los dibujos que eran de la descripción propia no se veían igual de bien que la otra, que era una descripción externa. O sea, a veces somos muy duros por cómo nos vemos nosotros, nos vemos el mínimo detalle, pero viendo a la otra persona y no te ve así, te ve como una persona bella, hermosa, alegre, mientras tú no te sientes así, no te percibes así. Y creo yo que deberíamos de ser no tan duros con nosotros y no ver lo feo, sino también lo bonito que tiene uno. Y que ni siquiera es feo, sino que lo esquematizamos así por las reglas que nos da la sociedad, que nos va haciendo ver las cosas de esa manera. Totalmente, mi estimada, y totalmente lo que el resto de los colegas que han estado participando y que han aportado. Efectivamente, estamos viendo una campaña que nos refleja sobre cuál es esa percepción que tenemos nosotros sobre nosotros mismos, sobre cada uno de nosotros, no sobre el otro. Eso no, primero sobre nosotros. Y cómo nosotros nos violentamos en el sentido de apuntar primeramente a nuestros defectos. Y creer que esos defectos son los que ocupan un primer lugar en la sociedad, en la vida y en nuestras mentes. Son esos defectos, y ojo, aquí vimos defectos físicos, el rostro, el pelo, pero si vamos un poco más profundo, también tenemos defectos interiores al momento de no aceptar a los demás, al momento de impacientarnos, al momento de no tomarnos nuestro tiempo para meditar antes de poder hablar, ¿no? Antes de poder responder o antes de poder contestarle a alguien que nos quiere agredir. Recaemos en esa violencia. Lamentablemente somos seres aún que arrastran cierta primitividad y que tienen esa cuestión por detrás, no por detrás, o sea, por detrás y por dentro. Y lo importante de esto es que efectivamente
a veces necesitamos de la mirada del otro para poder terminar de entender un escenario, para poder terminar de entendernos incluso a nosotros mismos. Y esto es muy importante, primero para nosotros vivir en armonía con nosotros mismos, pero, y ya puntualizando al tema, es importante porque esto ayuda, y ahí rescato lo que decía la Miss Denis, en los procesos de creación audiovisual, principalmente puntualizando documental, creación audiovisual documental que ustedes van a hacer. Porque cuando nosotros asumimos un tema y, no sé, digo, por ejemplo, tomamos una posición en la cual, no, es que yo no quiero hacer eso, es que no me parece, eso es una forma de violencia, porque es una forma de desconocer lo que nosotros tenemos o lo que nosotros podemos brindar hacia el otro. Es una forma de rechazarnos, de rechazar nuestra capacidad de hacer más y de poder entender a los demás. Ustedes mismos dijeron, ¿qué es la violencia? Vulnerabilidad de los derechos, ir en contra del otro, lastimar, ir en contra de los derechos, transgredir y faltar a los derechos de los demás. Nosotros nos venimos construyendo sobre moldes. Y si nosotros queremos aproximarnos a un discurso documental, lo primero que tienen que hacer es eso. Romper, ahí se ve, romper el molde. Eso que ustedes vienen diciendo y que han visto en la campaña, que nos viene construyendo. Por eso es muy importante que antes de introducirnos en el tema del documental, hay que entender esto. Hay que entender que un documental es un testimonio sobre la vida y no es un testimonio sobre nosotros. Nosotros somos un filtro. Nosotros estamos ahí porque nos dieron una tarea por hacer o porque es nuestra pasión querer hacer documentales. Esto yo lo extendería también a los medios de comunicación y al periodismo, pero dejemos eso a un lado, por lo pronto. Ya entrando en materia, ya entrando en el concepto, ya entrando en el tema del documental. Ahí es cuando abramos un poco este espacio para hablar de los proyectos que ustedes tienen que emprender, de los proyectos que ustedes tienen que gestionar y que tienen que llevar adelante. Básicamente, a ver, les voy a decir, básicamente entiendo que va a ser el primer documental que ustedes van a hacer, que ustedes van a realizar. Retomando un poco, y para hacer un documental hay que cumplir procesos como cuando se hace cualquier audiovisual. Quiero hacer una publicidad, quiero hacer un videoclip, quiero hacer una película, un cortometraje, hay procesos por hacer. El primer proceso es escribir un guión. El primer proceso, uno de los primeros procesos es escribir el guión, empezar a producirlo. Una vez que ya tengo el guión escrito, lo empiezo a producir. Producir significa empiezo a desglosarlo, empiezo a desmenuzarlo, a decir, ok, ¿qué es lo que necesito para contar esta historia? Ya, porque una cosa es lo que dice el guión, pero otra cosa es lo que yo necesito para eso. Una cámara, dos luces, tres luces, extensiones, actores, escenarios, vestuario, arte, utilería. Por supuesto, el documental es mucho más básico en ese sentido. Estoy hablando en términos generales ahorita. Hay procesos que cumplir como, ok, listo, ir al lugar, o sea, coordinar con las personas, coordinar con los actores, coordinar con los técnicos, ir a un lugar, ir a una locación, grabarlo, luego editarlo, ¿sí? Hay un proceso que se cumple tanto para el periodismo, tanto para el documental, tanto para el videoclip, tanto para todos esos procesos, todos esos formatos cumplen el mismo proceso. O sea, la misma base de los procesos. Ya entrando en materia del documental como tal. Perdón. Ya entrando en materia del documental como tal. El guión del documental difiere bastante del guión de ficción. El guión, cuando digo de ficción me refiero a una película o a un cortometraje. En una película, un cortometraje, yo voy escribiendo y Juanito hizo esto y fulanito se hizo esto y se encontraron en el parque y fulanito le dijo, oye tú, y menganito le contestó, ¿qué quieres? Y se genera, ¿no? Toda esta
toda esta descripción literaria de las escenas, de las acciones, de los diálogos. Pero en el tema del documental, cuando hablamos de documental, es un poco más particular. No es tan detallado, no es tan desarrollado, porque lo que importa aquí es la investigación que se va a generar detrás de lo que uno quiere desarrollar. Entonces, por ejemplo, si quiero hablar sobre la violencia doméstica en general, ¿no? Empezaría haciendo un brainstorming de cuáles son las cosas que yo quiero contar en ese documental. No le pongan orden, no le pongan todavía, quiero empezar aquí, quiero empezar acá, olvídense de eso. Primero hagan una lista de cuáles son las cosas que ustedes quieren contar. Sin orden, sin nada. Una vez que ya tengan la lista como tal, ahí ya empieza el proceso de depuración, que va ligado con el objetivo del documental. ¿Qué es lo que quieren contar ustedes? Ah, violencia doméstica. Bueno, la violencia doméstica es amplia, como el ancho mar. Entonces podemos hablar violencia doméstica contra las mujeres, contra los niños, desde la familia, o se puede hablar desde los hombres como tal. Por ejemplo, un documental que hable de la violencia doméstica, pero no desde las víctimas, sino desde los victimarios, desde los zánganos, desde los violentadores, desde los agresores. Eso sería arriesgado y sería muy interesante, por ejemplo. Pero es una forma de también poder contar. Como lo del guardia de la Metrovía, como dice Michelle. Voy a leer un poco lo que dice Leonor Torres. Caemos en la paradoja de que nosotros hacemos a la sociedad mientras ellas nos hacen, efectivamente. Pero bueno, sí, como lo de la Metrovía. Podemos hacerlo desde la víctima. Pero sería interesante, por ejemplo, meterse en el mundo de los guardias. A ver cómo es que ellos hablan. Cuando están en sus camerinos o cuando están en sus tiempos libres, cuando se comunican por radio. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que se comenta? A lo mejor el guardia le dice, oye, man, estuve viendo una minita así que viene por acá de vez en cuando, y se cuenta que el otro. Pero ahí hay una historia, no tenemos que recrearla, ya él la puede estar contando. Entonces, en ese sentido, tenemos que, una vez que tenemos nuestro brainstorming, nuestra lluvia de ideas, como se le llama, ahí leerla, sí, y tener y romper ese molde nuestro, y tratar de llegar a un estado de humildad con nosotros, de sencillez y decir, ¿qué es lo que quiero contar? ¿Ya? De esto de aquí, voy a enfocarme en 2, 3 cosas que más me llaman la atención. ¿Qué es lo que quiero contar de esto de aquí? Y ahí empieza el trabajo. Ahí empieza el lindo trabajo. ¿Ya? Porque una vez que escogemos, por ejemplo, violencia doméstica infantil, ¿qué vamos a hablar sobre los niños? No nos olvidemos, el documental es un proceso de investigación. ¿Qué queremos hablar sobre los niños? Ah, ¿cómo son maltratados? Bueno, sí, está bien. Para eso ya hay documentales en Netflix. Les recomiendo algunos, como el caso del niño González. No me acuerdo, un niño que fue brutalmente violentado en su casa, murió a los 5 años por lesiones severas de su padrastro y su madre, y que hablaban desde los testimonios de las personas, de los vecinos. Podemos hablar también, por ejemplo, de una familia ordinaria y normal que termina siendo, cuyo padre e hijo mayor terminan siendo unos violadores del barrio y que nadie sabía. Como por ejemplo, les voy a pasar aquí el nombre, Capturing the Freedmans. No sé si alguna vez han escuchado de ese documental. Es brutal, es fuerte. Y de hecho está en internet. Está gratuito en internet. Así que aprovechenlo. Aquí está. Capturing the Freedmans. Justo ya lo tenía aquí. Les voy a pasar el link. Y tiene subtítulos en español, así que aprovechen. Ahí lo tienen, para que lo chequen. ¿Ya? Hay otro documental, es
Si pueden, véanlo esta noche. Es un documental de 1 hora 45, 47 minutos. Les va a dejar pensando. Van a dormir, no sé si van a dormir tranquilos, pero no les va a alterar el sueño, eso seguro, pero les va a dejar pensando. Les va a dejar pensando sobre cómo un documental puede desarrollarse de algo tan sencillo. Porque el director en su momento lo que quería hacer es un documental sobre payasos. Payasos. Y el padre de esta familia hacía de payaso a veces. Y poco a poco fue descubriendo cosas. El guión que él pensaba en un principio no sirvió para nada, porque se encontró con un tema mucho más pesado, mucho más fuerte, que lo redirigió a eso de ahí. Y es interesante el tratamiento, esta secuencia lineal, cronológica, de cómo se van dando las cosas, ¿no? Hay que entender también algo, el documental generalmente es cronológico en el sentido de cómo se van contando los sucesos, pero obviamente si hacemos un documental histórico, por supuesto, vamos a irnos a la historia y vamos a hablar sobre lo que ha pasado en la historia, nos vamos a remitir también a los archivos, pero siempre va a haber ese testimonio del presente, eso de aquello que nos van a contar o que nos pueden contar personas en la actualidad respecto a eso. Ahora, la pregunta es esta, ¿qué personas? Porque eso es importante. Yo le puedo preguntar a la vecina a ver qué fue lo que pasó. Y ojo, no sería descabellado hacerlo. Un testimonio de la vecina nunca es descabellado hacerlo. Pero no es el único. Es como que nosotros leamos solamente el Universo para enterarnos de las noticias del país, cuando tenemos más de 20 diarios en este país, entre grandes y pequeños. También vamos a ir con un especialista. También vamos a ir con un sobreviviente. También vamos a ir con un testigo. A lo que voy con esto, y recapitulando y ya enfocándonos técnicamente. Tenemos este documental, esta idea, tenemos este proyecto que queremos hacer, o que nos mandaron a hacer. Para empezar a aclarar y asentar qué es lo que queremos, hacemos un desglose de todas las cosas que queremos contar en ese documental. Y una vez que tengamos esa lista, empezamos a escoger qué es lo que verdaderamente de todo eso vamos a trabajar. Y podemos trabajar en el tiempo que tenemos. Y a partir de eso, empezar el proceso de investigación. Una vez que se tiene la investigación, una vez que ya se tiene desarrollada la investigación, que se lo hace con tanto con material de archivo como con testimonios, que no tienen que basarse solamente en los testimonios del amigo, del pana, de la mamá o de la vecina, sino un trabajo de investigación implica acercarse con profesionales y tratar de llegar a fondo a los temas. Empieza el proceso de la escaleta. El proceso de la escaleta ya asienta, ordenada, o sea, ya intenta ordenar todo esto que venimos configurando, que venimos construyendo, que hemos venido investigando. Cuando les han mandado a investigar, por ejemplo, ahí no sé, un tema, investigar sobre los medios de comunicación de Guayaquil. ¿Ya? ¿Ustedes cómo empiezan? ¿Qué hacen para investigar? ¿Cómo empezarían, por ejemplo? O si quieren, retomando el ejemplo que venimos manejando, ¿no? Violencia doméstica infantil. Lo planteo, lo pongo así abiertamente. ¿Cómo ustedes empezarían trabajando? Sabiendo qué es. Mauro, por favor. Sí, sabiendo qué es. Como comenzamos tal vez el ejercicio o el taller, conociendo qué concepto tenemos primero nosotros al respecto. ¿Ya? O sea, tú dices el documental, tu trabajo documental, lo empezarías así. Claro, si es el tema es como el que acabo de mencionar, primero tengo que saber yo qué opino al respecto y si no, investigar principalmente de qué se trata el tema. Ok. Bien. Michelle. Yo lo empezaría tal vez mostrando una situación cotidiana que hemos normalizado dentro de la violencia doméstica infantil.
Como ¿Ya? que es normal pegar a los niños para corregirlos. Y que de adultos decimos, a mí de niño me pegaron y mira que yo estoy bien ahora. Y lo Ok. normalizamos. Interesante empezar con esta evidencia, este testimonio desde los grandes, porque es curioso, los grandes hemos determinado, y bueno, por obvias razones también, el futuro de los niños, pero el concepto de lo infantil es un concepto muy, muy reciente, a pesar de que ya Piaget y Montessori lo habrán trabajado 100 años atrás, es algo que recién lo estamos asumiendo prácticamente. Kerly, por favor. Yo empezaría un documental de ese tema con imágenes completamente diferentes a ese enfoque. A una mamá dándole un beso al niño, despidiéndose y dejándolo en la escuela, y de repente haría un corte drástico y presentaría muchos moretones, moretones, moretones. Entonces, presentar las dos realidades y de cómo cómo nosotros hablamos simplemente de lo que vemos, pero que la realidad dentro de casa puede ser completamente otra. Entonces, ¿Sí? yo comenzaría así, con imágenes dulces y luego a lo fuerte. Ahí hay algo, hay un concepto detrás interesante que ya lo voy a explicar. ¿Alguien más quiere hablar? No, no hay ningún problema. Rescato, Kerly, lo que mencionaste. Michelle, tu propuesta me parece muy interesante, muy interesante. Eventualmente habría que verlo a lo largo, por ejemplo, ¿no?, del documental, cómo se iría desenvolviendo, cuál sería el desarrollo de este tema a lo largo del trabajo. Ahora, quiero rescatar algo interesante que dijo Kelly. Dijo, yo empezaría con fotos alegres, fotos chéveres, fotos... Perdón, Michelle, tú ibas a decir algo. Sí, es que justo iba a acotar que cuando visualicé la idea de cómo iniciaría, es como, claro, inicias desde el adulto, porque la visión del niño todo lo giramos como desde el adulto, y luego desmenuzarlo desde qué tan cierto es, y ahí ya mostrar los especialistas, porque qué tan cierto es eso de que el adulto sale bien parado cuando de niño te pegan, cuando de niño tienen esa negligencia de violencia psicológica, de violencia verbal, que muchas veces los padres dicen, no, es que está bien, es mi crianza, con mis hijos no te metas, yo los crío a mi manera porque así me criaron mis papás. Qué linda campaña, con mis hijos no te metas. Es irónico lo que estoy diciendo. Demi. Yo creo que podríamos también contextualizarlo desde el punto de vista de los niños, haciendo mención a lo que hacía Michelle. Siempre este tipo de documentales, comerciales, lo ven desde el punto del adulto, pero ¿qué tal si esta vez hacemos que un niño hable mientras expone una serie de videos? El niño hable de cómo sería la vida si sus papás, como dice Michelle, no le pegan, y ve a su amigo que sí le pegan. Entonces, haciendo una comparativa, pero con el tipo de voz, es la voz de un niño narrando la situación. Creo que eso sería un poco más interesante y quería que el espectador analice mejor las cosas, porque todos nos sentiríamos identificados con las dos realidades. Y yo Y al pregunto, último, no sé si es permitido, disculpe, no sé si al último sería permitido hacer como que un hincapié en el número de casos de violencia infantil que hay, así como para darle un ¡pum! Mira este caso. Y dejar ok, pensando al espectador. bien interesante, bien interesante. Ahora yo te planteo, te Eso. pregunto a No ti, sé si Demi, estaría bien o no. no, sí, está bastante bien, está bastante bien. Ese knockout al final estuvo interesante. Ahora, en el caso de tuyo, Demi, y el Michelle, yo pregunto, ¿por qué no juntar las dos ideas? ¿Sí? ¿Por qué no hablar desde la mirada de un adulto y luego poco a poco ir hacia la mirada de un niño? Es como que de alguna manera también hay un sentido de vamos introduciéndonos al adulto, vamos a meternos en el niño de ese adulto, a ver qué es lo que pasa hasta llegar al niño y hablamos del niño y dejamos que el niño hable. Puede ser interesante. Ya les voy a decir qué es lo interesante de eso de ahí. Y rescato lo de Kerly porque plantea una propuesta diferente, pero que también maneja esto que ya les voy a decir. Dice que primero hablar sobre los momentos felices, sobre los momentos lúdicos, sobre los momentos plácidos, y después mostrar el otro lado de la moneda, por decirlo así.
En los dos casos, ¿sí? En los dos casos, a esta altura ya es una herramienta para mí. Hay un concepto y una herramienta clave que es imprescindible de en todas las obras maestras, y que es el contraste. Híjole, no sé si escucharon el tren. Es el contraste. El contraste no me estoy refiriendo al conflicto. El conflicto es otra cosa. Con el contraste me estoy refiriendo precisamente a esto, a esta balanza que se pone o que se nos muestra y que nos ofrece tanto lo uno como lo otro, para poder comprender desde esta bifurcación, poder comprender el contexto general, poder comprender el entorno en general. El contraste es básico, es elemental como para poder a veces comprender ciertas circunstancias, ciertos escenarios. Es de alguna manera un efecto de distanciamiento, como planteaba Brecht, en donde debido al contraste nosotros tomamos una posición diferente. Si vemos la historia de un niño, nosotros como adultos podemos tomar una posición diferente y desde esa diferencia acercarnos al sujeto o acercarnos al discurso. Déjenme ver si encuentro, ya que hablamos de contraste, ¿les gusta el anime? Sí. Ok, perfecto. ¿Han visto? A ver, ¿cuántos minutos? No, es que es demasiado largo. Ya, ok. ¿Les gusta el anime? Eso es bastante bueno. El anime, a mí el contraste, el concepto de contraste me lo enseñó el anime. Me lo enseñó Japón. No me lo enseñó Occidente, me lo enseñó Oriente. Les voy a pasar, ¿han visto Evangelion? Neon Genesis Evangelion. Sí. Ya. ¿Han visto la escena en donde Asuka se enfrenta contra los 13 ángeles? Y la hacen pedazos a Asuka. Ya. Les voy a pasar rápidamente esa escena para que comprendan un poco el sentido del contraste. ¿Ya? Que en este caso es un contraste que está, se sostiene principalmente desde la música frente al escenario y frente a lo que está viviendo Asuka en ese momento. Obviamente los dos apuntan hacia el discurso, hacia el mensaje, hacia lo que le está pasando a Asuka en ese momento. A ver, espérense. Ah, ya está, compartiendo. Sí.
esa escena ya es un poco diferente. Sí, Evangelion, Neo Genesis Evangelion. Por favor, véanla. No vean ¿cómo se llama? El 3.1, 2.1. Eso es demasiada tecnología, le han puesto demasiada tecnología. La serie está en Netflix. Bueno, para quien tiene 15, yo la vi cuando tuve 15 años, así que eso me voló el mate, comprenderán. En todo caso, de esa escena, cuando vi esa escena, yo comprendí algo maravilloso. ¿Cómo es posible que una escena tan violenta, vemos cuerpos desmembrándose, vemos sangre salpicando por todas partes? O sea, parece que lo hubiese dirigido Tarantino. ¿Cómo esa escena tan grotesca, ¿ya?, puede ser una escena tan conmovedora? Pero conmovedora, ¿por qué? Hay un punto en donde la violencia está súper presente, pero por otro lado estamos hablando de un acto de sobrevivencia de Asuka. Asuka necesita sobrevivir y su sobrevivencia nos las está compartiendo. Nos dice, solamente tienes tanto tiempo para poder matarlos a los 13 ángeles antes de que te quedes sin energía y tú también mueras. Y al lado de eso, tenemos como fondo musical a Johann Sebastian Bach con su Er. Entonces, hay una conjugación de elementos que permiten que esta escena, que sea sumamente violenta, sea al mismo tiempo una escena en la cual nosotros nos podemos identificar tanto con el personaje como con la escena y el mensaje que nos quiere decir. Ella está sobreviviendo. Y si no se esfuerza y si no se saca la madre, le van a sacar la madre a ella. Ese contraste es maravilloso. It's beautiful. Y de alguna manera, en los ejemplos que ustedes dieron, también se maneja ese contraste. Y este contraste es una suerte de herramienta, es un plus muy clave que nos permite entender precisamente estas, y más aún en un documental, que nos permite entender los lugares desde donde estamos contando los discursos, desde donde estamos narrando, contando la historia. Bueno, tenemos la escaleta. La escaleta, yo creo que ustedes la están manejando bien. Hay un principio, un desarrollo y un desenlace. Creo que ustedes tienen que hacer algo de pocos y breves minutos, no que serán unos 7 minutos, 8 minutos, ¿no? De documental, algo así. Lo que les puedo decir frente a eso, un cortometraje, bueno, hago una analogía con lo que decía Cortázar sobre los cuentos y las novelas. Cortázar decía, los cuentos ganan por los cuentos ganan por knockout, las novelas ganan por rounds. Es decir, las historias pequeñas a veces tienen que tener golpes inmediatos, tienen que tener golpes inmediatos y certeros. Tienen que saber que no pueden utilizar tanta energía o tanto tiempo para poder dar ese rematazo, ese knockout, ese golpe de ¿ya? Que nos permita a todos los espectadores estar, wow, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hay? Ya voy a retomar lo que están diciendo. Entonces, ya me perdí. Voy a leer lo que están diciendo por acá. A ver, tendré que buscarlo. Evangelion, sí, Evangelion, uno de los animes más complejos de entender en la primera pasada, totalmente. Ya después de la segunda, después de leer la historia de la falta de presupuesto que tuvieron, te das cuenta de por qué lo hicieron así, pero igual se las arreglaron muy bien. En todo caso, sin recursos, ellos supieron manejar los pocos elementos que tuvieron para generar una tensión dramática y existencial súper fuerte, porque Evangelion se sostiene sobre preceptos filosóficos, digamos un poco complejos, ¿sí? Hay una carga existencialista, parte de Camus y de Kant, que pega bastante bien ahí y que supieron cómo resolverlo con escasísimos recursos. Entonces, en ese sentido es súper interesante ver Evangelion. Que se vea tan poética, hermosa como una coreografía. De hecho, el baile de el combate de Asuka parece una coreografía. Ese cuerpo que sale baile, ese cuerpo mutilado que sale dando vueltas en el aire, como prácticamente cámara lenta, es un baile. Bien, no me he dado cuenta de eso, no había hecho esa analogía.
Yo creo que el fondo musical, dice Demi, le da ese tono emocional. Sí. Michelle, ¿por qué apela a la supervivencia del ser humano? Así fue como la humanidad sobrevivió hace miles de años. Estos formatos son, ya, a Arantxa Sánchez, ¿estos formatos son internacionales? Internaciones. Creo que decías, creo que te Sí, refieres a internacionales. internacionales. Sí. Ya, eso, no te preocupes. De guión literario, escaleta, guión técnico internacional. Ah, ya sí, ahí dice abajito, sorry, no leí. O sea, sí, sí. A ver, no hay una única forma de hacer algo. A ver, tienes que cumplir con reglas como, por ejemplo, tener una introducción, un desarrollo y un desenlace. Pero tú puedes empezar, como decía Kelly, con elementos muy emotivos, muy bonitos, muy lúdicos, y después, en algún punto antes de que empieces el desarrollo, plantear el tema, plantearlo, dejarlo muy claro, porque en la introducción es necesario, es imprescindible dejar claro de qué estás hablando y de qué se va a tratar lo que tú estás presentando, ¿ya? Y después continuar con el desarrollo. Pero formatos internacionales, ¿te refieres a procesos de documental? Sí, 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 la verdad es que sí. En ese sentido, el audiovisual es un lenguaje internacional. Claro que depende del tratamiento. Oriente trata las cosas de una manera muy diferente que Occidente. Oriente cree más los contrastes y en los tiempos de contemplación, Occidente es más acción-reacción, es más violencia, es más golpe y es más así. A ver, las novelas son como Conor McGregor, 14 segundos y pum. Los documentales asignados deben tener entre 8 y 10 minutos. Ya, ahora ya me acordé qué es lo que estaba diciendo. Cortázar decía esto, que los cuentos, si ustedes leen cuentos, ya de entrada nos ubican, estamos en un espacio, en un escenario y ya hay una acción presente. Y lo que consiste el cuento es terminar de resolver lo que está sucediendo en ese momento. Los cuentos por lo general suceden en un lugar, 1 o 2 lugares, es muy limitado, con pocos personajes y acciones concretas. Un conflicto muy claro y muy concreto, que desde un inicio deja claro de qué se trata. ¿De qué se va a tratar esto de aquí? ¿Ya? Y mucho más en el documental, mucho más en el audiovisual. Sobre todo, si queremos que se nos entienda y queremos sacar buena nota, que también es importante. Ya atiendo a lo que me preguntas, Arantxa. Y los largometrajes, por su extensión, obviamente tienen más tiempo para contar la historia, hay más de un escenario, hay más de un personaje, hay muchas acciones como para poder llegar a un punto. Entonces, no nos olvidemos que el documental que ustedes tienen que hacer de 8 a 10 minutos tiene que acercarse a esa narrativa resumida, a esa narrativa no abstracta, sino de tipo cuento. Es decir, no van a tener una extensión larga, no traten de contar todo el ciclo de su vida o todo lo que ustedes piensan y sienten, porque no es que yo quiero contar la Biblia misma de mi existencia, que no van a lograr eso en 8 minutos. ¿Ya? No lo van a hacer, no pueden. Ni los grandes maestros han podido, o es muy difícil. Concentrémonos, más bien concéntrense, en algo puntual. Si, por ejemplo, retomando lo de la violencia doméstica e infantil, podemos basarnos en un caso en particular, o en 2 o en 3 casos, ¿ya? Pero dentro de la violencia infantil también creo que hay algunas cosas, algunos temas que se pueden tratar. La despreocupación de los padres, el dolor de los niños, es decir, desde el punto de vista de los padres, la despreocupación de los padres, el maltrato de ellos hacia los niños, las razones por las que los maltratan, el pasado que pueden tener los padres para poder llegar a eso, pero también desde el punto de vista de los niños, ¿no? ¿Qué es lo que ellos sienten, el dolor que ellos conllevan consigo, cómo eso lo llevan a las escuelas o cómo eso afecta al rendimiento escolar? Por ejemplo, solo en eso ya hay un tema. ¿Sí? Cómo la violencia doméstica infantil afecta el rendimiento escolar de los niños. Eso es un tema amplio, concreto y que se puede contar y desarrollar en 8 o 10 minutos. ¿Ya? Y a eso voy con puntualizar los temas que ustedes van a tratar, que ustedes van a trabajar. Puntualicen algo. Puntualicen de toda la extensión, todo lo que tienen, puntualicen
algo concreto, algo resumido, algo que les va a demandar también su trabajo, que les va a demandar también su investigación, pero que se va a concentrar en un problema. Un problema. Como dicen, un problema a la vez, un paso a la vez. Este es el mismo mensaje, es el mismo sentido, poco a poco. A ver, me refiero a lo que se escribe en papel, por ejemplo, el guión, su estructura, sí. En ese sentido es general. Sí. Es como el ABC para los latinos, es ABC. Cada uno lo maneja diferente y escribe diferente, pero es el ABC para todos. Y con eso yo creo que les he dado un pantallazo amplio y general y genérico sobre el proceso de construcción documental. También hemos hablado un poco sobre la violencia y cómo saber tratarla. Bueno, no tanto cómo saber tratarla, sino más bien cómo saber afrontarla. Y el primer paso es nosotros rompamos nuestros moldes. Porque a veces somos partícipes de la violencia y no lo sabemos. Y cuestionémonos a nosotros mismos. Y a lo mejor quizás nuestras acciones no recaen en ese sentido de violencia. O en ese sentido... sí, en esa desatención sobre un determinado tema. ¿A qué me refiero? Quizás nunca hemos pensado sobre qué es lo que piensa o cuál es el dolor que puede tener una persona homosexual, por ejemplo. Lo que tiene que vivir, lo que tiene que sufrir, lo que tiene que pensar, ¿no? Y nuestro compromiso como documentalistas, yo no digo que ustedes van a ser documentalistas el día de mañana o que van a tomarlo como profesión, y si lo van a hacer, por favor, bien, síganlo, bien. Pero por lo menos ahora ustedes van a asumir ese papel de documentalistas. Y por lo menos ahora ustedes van a tener que romper ese molde para poder entender los zapatos de las otras personas. Y bueno, con esto termino mi intervención, pero abro micrófono para que ustedes me cuenten de sus proyectos o de sus ideas y que los pueda orientar de la mejor manera que pueda. Pero antes, David, por favor. David, mi estimado, está ocupado. Hola, ¿qué tal? No te preocupes. Mi perro está ladrando mucho. No te preocupes. Ya. Bueno, tenía una duda, porque me di cuenta que durante todo lo que estábamos conversando acá, pues se construye más como una historia, ¿verdad? Es por lo que yo he entendido. Sin embargo, yo tenía una idea un poco distinta, me imagino que es válida, pero pues esa es mi duda. Yo tenía pensado como que construir un documental, o sea, estaban hablando de la violencia en la familia, que los niños, que cómo se los educa, que si la letra con sangre entra, que no sé qué. Entonces, pues me estaba interrogando, ok, si yo lo hiciera, ¿cómo lo haría? Pues lo que tenemos nosotros pendientes por hacer acá. Mostrar gráficas, estadísticas por qué se da esto internamente, cuáles son los factores, en qué reside. También mostraría como que un punto de vista más, digamos, que en otro país no sea así, sino que sea más como que, hay que llevarlo al psicólogo, o esto lo de aquí. ¿Cómo terminarían ellos a la edad de la adolescencia, un poquito más, o un poquito más adultos? ¿Con qué valores terminarían ellos criados? O sea, comparando lo latinoamericano con lo otro, o sea, mostrando estadísticas, gráficos, esto, el otro. Entonces yo pensaba hacerlo de esa forma, no como que contando una historia de, vamos a contar la historia de Pepe que le pegan en la casa y después crece y crece con los mejores valores, pero termina pegándole a la mujer también. Me estoy inventando, ya, no sé. Te cacho. No sé, bien, buena pregunta. Efectivamente, lo que les estuve ahora hablando y compartiendo es, más que nada, es la construcción de un documental más de carácter cinematográfico, más de un carácter, sí, claro, más de un carácter narrativo.
Por supuesto, también hay cápsulas informativas o también hay documentales informativos. O sea, tenemos tanto Discovery como, no sé, National, que son documentales, pero son documentales que se inclinan más a lo informativo, ¿no? Ve, estamos viendo a la hiena y mírenla cómo se está comiendo poco a poco. Y está bien, es otro tipo de documental y también es bastante válido. Y si ustedes quieren inclinarse por eso, bueno, o sea, yo no soy el que tiene que decirle si está bien o no, sino creo que la misma. Pero en todo caso, eso es otra forma también de poder contar un hecho o contar un evento y poder denunciarlo o manifestarlo. Ujú. Entonces, Muchas si tu gracias. interés es eso, también podrías, creo yo, no sé, la misa es la que define. Mauro, Miguel, perdón. confirme. ¿Cómo está? Tengo dos consultas. La primera, bueno, ya lo he explicado, ¿no? Este tema del documental es un hecho que es bastante, nos da mucha libertad de cómo empezar, como lo dijo Kerly, cómo terminarlo, qué ponerle en medio, pero si usted tuviera la oportunidad de tener ese taller y marcar una estructura, ¿cuál sería? En el sentido de que, no sé, usted entraría con una entrevista o con un dato estadístico, luego iría con cierta información, o luego, no sé, ¿cuál sería la estructura que usted manejaría en este tipo de ejercicio? Si fuese algo de 12 minutos, como lo mencionó, que tiene que ser como que tenemos que meter ese golpe, no debemos demorarnos mucho en ese golpe para no perder la atención de quien nos esté viendo. Ya, buena pregunta. A ver, ¿cómo lo haría yo? Documental de 12 minutos. Buena pregunta. Me gusta, por ejemplo, bastante la propuesta de Kerly. A mí me gusta bastante los contrastes en ese sentido que había propuesto anteriormente Kerly. Hablar un poco sobre lo bonito, sobre lo que nosotros creemos que es la familia, sobre lo que nosotros creemos o hemos construido como valores alrededor de la familia, ¿no? Y jugaría un poco con los preceptos que ya nosotros conocemos, porque es una forma de plantear una tesis para luego sobre esa plantear la antítesis, que es decir, ok, esto es lo bonito, lo que nosotros creemos que es, pero también pasa esto. Y de ahí entraría en esa dinámica. Me basaría, creo, sí, o sea, ahorita es lo que se me ocurre ahora, pero ya te digo, mira, mucho, y esto es algo que también tienen que considerar, mucho de la estructura te lo va a determinar la investigación. Uno puede, y esto es algo muy importante también, se me olvidé de mencionar esto es muy importante en los documentales. En los documentales no existen los guiones como tal, o sea, érase una tarde, en la tarde tal, Juanito estaba caminando, eso no existe en los documentales. ¿Ya? Los documentales lo que existen son escaletas con ideas amplias y generales de qué es lo que uno puede, de cómo uno quiere ordenar los temas. ¿Ya? Entonces, y eso determina, y eso está determinado bastante por la investigación que uno conlleva. Por ejemplo, lo que le pasó ¿cómo se llama el director de Capture the Friedmans? Bueno, lo mismo pasó con él. Él había planteado un documental sobre payasos. Él quería hacer un documental sobre payasos, payasos urbanos, payasos que hacen fiestas, payasos, ¿ya? Pero de pronto se encuentra con este escenario, se encuentra con esta familia que poco a poco le fue dando a él, le fue dando pistas, sospechas, cosas raras respecto a lo que estaba pasando con esa familia. ¿Ya? Entonces él fue construyendo su guión en el camino, porque mientras iba descubriendo algo, mientras sí encontraba algo, dice, ok, listo, ¿cómo hago para reforzar un poco más o para poder indagar más sobre esta familia? Ok, voy a entrevistar a tal fulano, que fue alumno de él y que me puede decir si es que lo violó o no lo violó, o que me puede decir algo sobre lo que ha pasado, ¿ya? Y una vez que ya tengo la entrevista de él, analizo la información, la veo con qué me quedo y a partir de eso digo, ok, ¿y ahora qué hago? Bueno, me acerco nuevamente a ellos para poder hacer esto. Paralelamente podría meterme en el archivo histórico de la no sé cuánto para poder revisar qué es lo que ha habido en ese año y ver cómo complementar un poco, ¿ya? Entonces, el guión en el documental es bastante versátil. No se anclen en que ya, lo escribí así y tiene que ser así.
a menos que sea un guión para un documental informativo como Discovery o como que sé yo, que ellos manejan mucho más estructuras. O sea, la historia de la hiena. Ok, el animal, la hiena, ¿cómo es? Ya sabemos cómo come, ya sabemos cómo hace el 1 y el 2, ya sabemos cómo hace el 3 y el 4. Ya, y entonces lo que tenemos que hacer es ordenar un poco, ya sabemos su hábitat, ya. Eso es manipulable, eso se puede manejar. Pero cuando no tienes información, cuando no tienes investigación, lo que puedes hacer es plantear un gran esquema, una gran escaleta, con algunos temas de lo que tú quieres. Después de haber depurado, ¿no? Después de esta lluvia de ideas, depuras y haces esta escaleta, este orden. A ver, más o menos esto, 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 esto. Y a partir de eso continúas con tu proceso de investigación. La investigación nunca se acaba, porque el documental es eso. El documental es un continuo proceso de investigación, de sacar, de escarbar, de saber qué hay más allá. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Si vas a escribir un guión, una escaleta para documental, haces bien, y todos ustedes hacen bastante bien, pero no se fíen en que esa va a ser el último boceto, que va a ser el último borrador, que va a ser el último guión, la última escaleta. Puede cambiar, puede cambiar. Ujú. No sé si respondí tu inquietud. Sí, sí, la verdad que sí. La última inquietud que tengo es respecto a las temáticas y a la postura. Por ejemplo, nos dieron una temática, en el caso de mi grupo es la igualdad de género. Al final somos nosotros que estamos a cargo del corto los que vamos a dirigir qué postura queremos tomar. O sea, estoy dando un ejemplo, aún no hemos definido eso, pero por ejemplo, si al final queremos presentar una postura en contra, todo nuestro corto puede, o sea, o la mayoría de nuestro corto puede basarse en eso, o tenemos que definirnos netamente a la postura que sea como que lo correcto, o nosotros podemos tener un corto que esté en contra y uno que esté a favor. O sea, la postura es netamente nuestra. O sea, la postura es del realizador. Si tú quieres si tú hablas de la identidad de género y quieres irte en contra de la identidad de género, ok, estás en tu derecho, es tu derecho, pero un documental es interesante de dónde viene el concepto documental. Documental, documento, aquello que se archiva, aquello que rescata un registro, aquello que queda en la historia, aquello que queda en la memoria, ¿no? La palabra, el concepto documento es fuerte en ese sentido, en ese criterio. Entonces, como realizador, tú tienes que evaluar si es que lo que tú quieres decir es lo que quieres que quede a lo largo de la historia, por un lado. Y por otro, lo que tú vayas a decir, tienes que defenderlo con argumentos y con testimonios y con archivos y con registros existentes. Es decir, en esos casos, en los casos en donde uno quiere contraponerse contra algo, uno tiene que saber desprenderse de su criterio moral, porque a veces esto juega muy en contra de precisamente de las investigaciones, porque la investigación puede decirte, no, la identidad de género está bien, pero tú en tu moralismo dices, es que yo quiero que esté mal y va a estar mal. Entonces, vas a tener un producto audiovisual, vas a tener un documental, pero yo te pregunto a ti si es lo correcto. ¿Tú qué dices? Eso, Mauro. Entonces, Listo, muchas pueden gracias. hacerlo, pero defiéndanlo bastante bien y no tergiversen los hechos para poder asentar sus discursos. Pueden hacerlo, pero no es ético. Cali, Buchner. Buckner, sí. Hola, buenas Ok. noches, Federico. Bueno, yo sí tengo dos preguntas así mismo. Sabemos que todo tiene que tener una estructura, ya las he explicado un poco más, pero al igual que un ensayo, por ejemplo, tenemos la introducción, el cuerpo y el desenlace. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué debe ser lo más impactante en nuestro documental para llamar la atención de las personas que nos estén viendo? Bajo su experiencia, claro. Lo más impactante, una escena gore así con sangre salpicando. No, estoy jodiendo. Explosiones, o como decía Alfredo Dunn, tetas y culo, tetas y culo. Disculpen mi francés. En todo caso, no, estoy molestando, no es eso lo más importante de un documental. En el caso, yo creo que el caso documental, como cualquier historia, incluso en ficción,
Lo más importante es que lo que tú estés contando, por un lado, tenga coherencia y que vaya de la mano con tus objetivos, con lo que tú quieres cumplir. A veces lo más importante, o sea, lo más llamativo, se da espontáneamente. A veces, por ejemplo, quizá, es que depende cómo lo construyas. Mira, puedes, por ejemplo, te planteo dos cosas, dos escenarios. ¿Qué es más violento? ¿O qué te llama más la atención? Una escena, retomando los ejemplos de escena de violencia doméstica infantil, una escena de violencia doméstica infantil donde al niño le estén sacando a la madre, o al niño que esté sentado en una silla viendo el vacío desde una ventana y que no se mueva, que no se inmute y que no haga nada. Lo cual es interesante, porque desde la psicología infantil, un niño que se queda así, que no habla, que es inexpresivo, es un potencial sociópata. ¿Ya? Entonces, son dos, si te das cuenta, hablando del contraste, son dos escenarios completamente, son dos contrastes de una misma situación. Puedes tener una escena de un niño que le sacan la madre, puedes tener la escena de un niño, ni siquiera tienes que ver el rostro. O sea, no nos olvidemos que al contar una historia, ¿sí? La historia se va contando a lo largo de todos los planos. No es que con un plano ya estamos resolviendo toda la historia. Entonces, si tenemos a un niño que está sentado viendo el vacío, ¿ya? Como así como medio absorto, ¿ya? Quizás es que está callado, ya tenemos un significado, ya tenemos un sentido detrás. Y esa imagen es tan potente como ver a un niño siendo maltratado. Porque un niño de 8 años, 9 años, que esté impávido, quieto, así, es alarmante. Es preocupante, es inquietante. Ver un niño así, un niño es activo, esto, papá, esto, sí, mira, mira, descubrí, encontré, te hace relajo, te rompe, no importa. Que un niño te rompa las cosas está bien, pero que un niño que no te haga nada, es fuerte. Entonces, depende bastante. Depende bastante de qué es lo que tú vas encontrándote en el camino. Creo que tienes otra pregunta. ¿No? Ok, Leonor. Me encantó la charla y mi pregunta es si yo puedo generar un documental, por ejemplo, mi tema es identidad de género. Entonces, pasó algo interesante en mi grupo, ya que increíblemente yo tengo una perspectiva de que en pleno siglo XXI, las personas, no sé, yo decía, se respeta la identidad de género, pero me di cuenta que no, que el respeto parece sinónimo de silencio. O sea, mientras yo no ofenda a esa persona, lo toman como si fuera respeto, pero no una aceptación de esa identidad. Entonces yo estaba pensando, ¿qué tal hacer un documental de identidad de género desde la perspectiva normis? Desde esa burbuja que uno como sociedad ha creado, diciendo que el grupo LGBTI o la homosexualidad o el lesbianismo ya es aceptado, porque dicen inclusive no, pero es que ya se pueden hasta casar. Pero ese pensamiento arcaico que tienen ciertas personas y que vienen inculcando en sus hijos, sus familiares, se deja de lado cuando se toma en cuenta mucho el punto de vista desde el homosexual, pero la persona que la tiene, la persona que discrimina, la persona que calla, no se da cuenta que lo está haciendo, no se da cuenta que está siendo violenta, no se da cuenta que está faltando el respeto al callar y simplemente decir, mientras no me toque, yo lo respeto. Mientras no se meta en mi casa, está bien. Mientras sigan haciendo sus marchas, por ejemplo, y mientras no pasen al frente de mi casa, está perfecto. Entonces no sé si se puede generar esa perspectiva desde mi documental. Supuesto, o sea, creo que sí. Nuevamente, depende bastante de tu investigación y lo que vas a ir encontrando en el camino. Ahora, ojo, el silencio también es una forma de violencia. Porque cuando tú ves un acto que atenta contra la integridad de una persona y tú te quedas callada, estás cometiendo un acto de violencia de alguna manera, al no participar,
de la libertad de esa persona, no participar de la posibilidad de hacerse respetar los derechos de esa persona, que es como ustedes estuvieron diciendo hace un rato. Entonces, es interesante también lo que planteas porque, o sea, según lo entiendo, me dices que en tu grupo hay precisamente este contraste. Están, por un lado, los que dicen que sí, por otro, los que dicen que no. Ahí yo veo un documental en sí mismo, un documental sobre ustedes, sobre lo que ustedes piensan. Y sería interesante, por ejemplo, indagar en qué es lo que, ok, por ejemplo, si tu compañero dice, no, es que los homosexuales, no, no, ok, déjame entrevistarte a ti, te entrevisto a tu mamá, te entrevisto a tu papá, te entrevisto a tu familia, a ver qué es lo que pasa, de dónde viene, a ver qué es lo que ocurre, cuáles son los pensamientos, los criterios. Y es más, sería interesante en ese sentido, que esa dinámica se aplique a cada uno de los integrantes, porque obviamente, o sea, eso sería lo ético para poder tener un equilibrio. No nos olvidemos de que tener un equilibrio por lo menos en este caso, en donde hay que saber manejar las dos posturas, ¿no? Quizás no llegar a ningún tema, o sea, no va a llegar a ninguna conclusión de que sí es buena la homosexualidad, la identidad de género, o no, no es mala. Quizás ese no es el problema, sino qué es lo que piensan los integrantes del grupo respecto a ese tema. Y ese sería un conflicto, ese sería un tema que podría desembocar en un conflicto interesante. No sé. Jocelyn. No sé, perdón, no sé, Leonor, si respondí tu inquietud. ¿Sí? ¿No? Bueno, Jocelyn. Hola, ¿qué tal, Federico? No, el mensaje era para Leonor, que en todo caso me puede entrevistar a mí si quiere. Yo me salí del grupo porque no estoy de acuerdo con el tema, así que me puedes entrevistar, no hay ningún problema. Hola, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería su recomendación si en nuestro documental trabaja en la idea de testimonios, de voces? ¿Qué nos podría recomendar? Se me viene a la cabeza testimonios, muchas voces, hombre, mujer. Nuestra temática, nuestro enfoque es sobre el amor propio. Entonces, estamos analizando esas ideas de personajes comunes, quizás de la televisión, lo que podamos conseguir, pero que sean testimonios propios. ¿Qué nos podría aconsejar? Por un lado, sobre el amor propio, me mencionaste que el tema es el amor propio y el recurso es, principalmente se sostendría en entrevistas, ¿no? Todos testimonios de las personas, ¿ya? O sea, sí, los documentales se sostienen sobre los testimonios, en algún momento aparece, claro, porque en algún momento yo me acuerdo que no sé cuánto, que el otro, claro, sí, en tal año, tal fecha, tal, testimonios vas a tener. Y es necesario también para poder justificar y para poder darle sostén a lo que tú estás diciendo. Cuando tú no tienes cuando lo que tú estás, cuando tu tratamiento, cuando tu tema, lo que tú estás tratando, no encuentras suficiente soporte en los registros o en los archivos, ya en los documentos, los testimonios son los que te salvan bastante. Entonces, en ese sentido, los testimonios siempre son válidos, son imprescindibles hasta diría. Ahora, basarte todo el documental en testimonios, ahí es donde obviamente habría que intercalar entre testimonio, material de archivo, registros, documentos, por ahí su toma, su paisaje, su toma de paisaje para poder hacer cambio de escena a otras, ¿no? Entonces, sí, no, está bastante bien hacerse de los testimonios para hablar. A ver, antes de pasarle a Aranza, solamente quiero leer lo que dice Michelle, que quiero, a ver, claro, ahí es que entra la contrastación, lo contraste con fuentes verificables, si se mantiene la objetividad, aunque cada integrante tenga una postura a favor o en contra. Creo que es a partir de lo que plantea Buchner o Mauro. Bueno, mejor no hablar de ciertas cosas, muy cierto, sorprendente en el siglo XXI y con gente joven que se supone que son la ruptura, o sea, son los que vienen a marcar la ruptura con las generaciones pasadas. Eso es cierto, hay un proceso ahí evolutivo. No nos olvidemos, señores, somos seres humanos, nuestra raza, somos una especie animal, somos animales, solamente que somos una raza humana.
con la diferencia de los otros animales que tenemos la gracia de la evolución. Y evolución es precisamente abrirse al mundo, ¿ya? Claro, se normaliza la discriminación y hacerse loco como que si no existiera. Pero si es para uso publicitario, como Carondelet el año pasado durante el Día del Orgullo Gay, claro, el que calla otorga, dicen. Ahora sí, disculpen. Arantxa, tus inquietudes. Sí, ¿qué tal? No sé si se me escucha bien. Buenas noches. Sí, muy bien. Mi pregunta va más relacionada al tema de, por ejemplo, la música adecuada para usar en el documental, sin incurrir en temas de copyright, porque eso se ve bastante, ¿no? Entonces, al ser algo independiente, o sea, que se ha trabajado de un enfoque académico, estudiantil, ¿cómo podemos manejar eso? O sea, ¿cuál sería la forma adecuada de seleccionar, por ejemplo, temas simplemente de dominio libre, que son las que... Hay una biblioteca inclusive en YouTube donde se encuentran muchos audios que están libres, de forma libre para el uso de los usuarios en general. Entonces, no sé si simplemente basarnos en eso o hay alguna forma de usar ciertas canciones durante un tiempo determinado y poder no incurrir en problemas. Claro, a ver, voy a tomar tu pregunta desde dos aspectos. Por un lado, desde lo legal, desde el aspecto del patrimonio moral, que es tema de copyright. Derecho moral y derecho patrimonial. El derecho patrimonial es el que te permite distribuir una obra, el derecho moral es la autoría de una obra respecto a algo. En este caso es derecho patrimonial. El uso de algo para poder alimentar tu discurso, tu narrativa. Sí, o sea, sí, hay algunas páginas, entre esas, mira, Free Archive Music. De ahí yo he sacado unas joyas muy lindas, se los pasé por ahorita por WhatsApp. Free Archive Music, crean una pequeña cuenta y pueden descargarse las canciones. Lo que sí es que en algunos casos te va a decir, ok, está bien, úsala, pero tienes que poner el free copyright, no es el copyright, sí es, ¿cómo se llama? El crédito Sí, del autor. Creative Commons. Ah. Claro, es una suerte de derecho mundial que te permite utilizar o sea, el autor dice, ok, yo quiero que esto sea Creative Commons, tú lo puedes utilizar, pero tienes que sí o sí reconocer, tienes que ponerme ahí mi nombre, mi este y este de ahí. Y hay algunas características dentro del Creative Commons, les voy a pasar ahorita, para que ustedes chequen desde Wikipedia. No hay que profundizar mucho en esto, Wikipedia a veces es bastante objetivo, así que eso ayuda. Ahora, respecto a páginas, claro, bueno, tienes Free Archive Music, tienes YouTube también tiene algunos. Y por ahí hay algunas, si te metes Free Royalty, ¿cómo poder buscar en Google Free Royalty Music? Free Royalty Music. Y si quieren puntualizar más es Free Documental, Free Royalty, Documental Free Royalty Music. Debería ser. Documental Free Royalty Music. ¿Ya? Porque es gracioso porque hay música hecha para documentales. Yo por ahí tengo un soundtrack hace rato que no lo uso. Pero cuando tengo que hacer algún trabajito documental que yo trato de utilizarlo. Eso sí tiene copyright, entonces lo utilizo principalmente es para trabajos que no son de divulgación. En el caso de ustedes, como tienen que hacer este proyecto de acá, dependiendo cuál es el objetivo, o sea, cuál es el fin que quieren darle, ¿no? Si ustedes quieren darle un sentido comercial o si ustedes quieren agarrar este documental y distribuirlo en festivales, tienen que utilizar música con los derechos de autor bien claros, ¿ya? Festivales y en medios, las cosas claras.
Pero si es para, por ejemplo, ahora para poder presentar o para poder entregar al curso, pueden utilizar cualquier música. Pero pueden buscar en Google, pueden buscar música para documentales. Y les va a aparecer, Free Documental Free Royalty Music. Michelle. Primero, Federico, en serio, felicitarte, súper increíble este taller. Lo vi en Instagram, tengo algunos compañeros aquí, de hecho, conocidos, incluso entre los maestros. A Denise, que hace años no la veía desde la laica, así que felicitaciones por este puro mate, esta edición. Quiero acotar algo, es para los chicos, porque creo que un poco compartiendo la experiencia periodística que tuve hace años, justamente tratando en temas, digamos, entre comillas, delicados, estos temas de diversidad, de violencia, maltrato. El contraste y la objetividad tienen que ir de la mano. Así como cuando hacen un reportaje escrito, tienen que tener fuentes y tienen que tener contraste, lo mismo va pero en la parte audiovisual. Y algo que me tocó aprender en el camino es que tú puedes tener la creencia que tengas, independiente, o sea, evangélico, ateo, católico, lo que tú quieras. Pero el asunto es que tú vas a entregar un producto audiovisual que va a ser consumido por personas que tú no sabes si una de esas cientos de personas que van a estar en YouTube moneando por ahí a medianoche van a decir, wow, no había sido consciente de que otra persona en esta misma ciudad, en este mismo país, está pasando esto. Lo que decía Federico al inicio, no es tratar de ponernos en los zapatos del otro, es entender que el otro, que la experiencia, que las situaciones que está viviendo esa persona son válidas, aunque yo no las viva. Y es interesante el poder darle una voz a ese grupo que ahorita nosotros decimos, la gente dice, por favor, LGBTI, no son minoría. Lo mismo decían de los negros, indígenas, mujeres, como mostré en la publicidad del pasado. Es muy interesante, yo hablaba con Leonor anoche, porque yo le dije, cuando me dijo, me sorprende el tema de que ella lo pensaba como que ya la gente no discriminaba. Yo le digo, tú mira nomás el Día del Orgullo Gay en Guayaquil y vas a ver la gente curiosa criticando, pero curioseando, porque es el morbo de la gente. Y yo le digo, siempre las personas, porque es natural del ser humano, que lo que no conoce, lo va a ver como, o sea, esto me está poniendo en peligro, o sea, no lo conozco. Y ahí es lo interesante que comunicadores, periodistas, publicistas, ustedes con el contenido que realicen, puedan dejar esa ruptura pequeña en la mente de las personas diciendo, no lo había pensado. Así que chicos, todos los temas que estén haciendo, por favor, sigan adelante. Yo siempre estoy sapeando el puro mate de ustedes en Instagram. Me encanta ver todos los productos audiovisuales que realizan. Me encantan. Así que creo que este es un gran desafío que tienen. Como ex periodista de sociedad, créanme, he leído cosas y me ha tocado investigar y preguntar cosas que uno dice, preferiría no haberlo hecho, pero que es necesario que la gente lo sepa. Así que chicos, adelante. Así es, como periodista, uno tiene que enfrentarse a muchísimas cosas que uno no quisiera ver. ¿Quién decía? Jean-Paul Carrière decía que es guionista. Él dice, un verdadero guionista tiene que matar a su madre, tiene que violar a su hermana, y tiene que matar a su padre, violar a su madre y vender a su hermana. Pero no lo decía en un término literal, lo decía en el sentido de, si tú vas a escribir historias, tienes que saber ponerte en cualquier situación, porque solamente así vas a poder entender verdaderamente el perfil de la persona o del personaje que estás construyendo para alimentarlo y tener una historia notable, ¿ya? Una historia que rompa los esquemas, una historia que rompa, que transgreda, precisamente estamos hablando, ¿no? Una cosa es transgredir la integridad del otro, pero otra cosa es transgredir los moldes que nos han impuesto. Y eso hay que también saber romper, también hay que saber afrontar y enfrentar, ¿sí? Ojo, no con el fin de uno romper sus principios. Yo no soy católico, no me considero religioso, pero yo creo en Dios, por ejemplo. No creo en Dios como la santa divinidad, no, creo en Dios como una energía. Es mi forma de verlo, ¿ya? Ustedes me respetan la mía y yo respeto la suya. Tú lo ves como una divinidad, bacanísimo, bien, ¿ya? Compartamos. A ver, ¿qué podemos encontrar ahí? Quizás al final de todo es la misma nota. Que al final de todas las religiones son la misma nota.
si te das cuenta. Entonces, es eso, es eso. Y cierto, ya que lo mencionabas, porque está llevando esto muy al lado de lo cinematográfico y de lo autoral, pero cuando estamos hablando de periodismo y cuando estamos hablando de publicidad, a veces uno tiene que enfrentarse a cosas que uno no quiere hacer, pero uno tiene que hacerlo porque es el trabajo. Así que en esos momentos lo que uno tiene que hacer es decir, a ver, moral mía, los principios están aquí y están acá, ¿ya? Los principios están acá, pero la moral está acá. Moral mía, véngase acá, un ratito a un lado, un ratito, ya. A ver, trabajemos bien, tratemos de pensar en lo otro, ya, ok, listo, ya. Ok, notable, no estoy afectando, no estoy haciendo esto, ok, ya, perfecto. Ahora sí, venga moral otra vez aquí, ¿ya? Y saber mediar. Uno tiene que entender que el mundo no nace de uno. Hay que romper con ese modelo antropocentrista de que no, es que lo que yo pienso, lo que mi familia me dijo, lo que no sé cuánto, que lo otro. Hay que saber tener un poco de mirada mundial. Ronaldo. Buenas noches. Bueno, me disculparán el ruido porque está lloviendo fuerte. Mi pregunta es algo súper rápido. Igual, muchísimas gracias por nutrirnos de sus conocimientos que indudablemente podríamos sacar un buen trabajo. La temática en sí en un documental sería inicio, desarrollo y desenlace, pero se podría presentar desde lo más fuerte, o sea, arriba, el tope, e ir poco a poco como que el desenlace y llegar a una expectativa final, como que deje, wow, quiero ver más. Podría ser. Sí, mi estimado. Sí. Podría empezar con una escena, retomando el ejemplo, ¿no? De la violencia doméstica infantil. Podríamos empezar con la escena en donde le están sacando la madre al pelado. De una. Como para al espectador dejarlo impactado. Decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Pero por qué? Pobre niño. ¿Sí? O sea, depende bastante, ustedes como autores, cuál es la primera emoción que quieren, la primera emoción y el primer pensamiento que quieren que el espectador sienta. No nos olvidemos que estamos contando una historia, estamos creando una historia, una narrativa, estamos creando una narrativa para alguien. Alguien lo va a ver. ¿Ya? No soy yo el que lo va a ver. Una vez que ese documental salga de mi computadora, y lo pongo en una sala de cine, lo pongo en YouTube, ya no es mío. Ya no es de Ronald, ya no es de Kelly, ya no es de Michelle, ya no es de nadie de ustedes. Es de la vida. ¿Ya? Lo habrás dirigido tú, pero ya no es tuyo. Entonces, eso hay que entender también, ¿no? Y sí, depende bastante de cuál es el impacto que ustedes, el impacto y el pensamiento y la emoción que ustedes quieren generar con el espectador. Por ejemplo, también retomando el caso del niño que se queda así como que absorto, viendo el vacío, también se puede empezar con eso para que la gente se pregunte, ¿qué le pasa a este niño? ¿Por qué es así? Se dice que los niños callados pueden ser sociópatas, pero este niño es así, va a ir, y empiezas a generar preguntas. En vez de generar un impacto, empiezas a generar preguntas de qué es lo que pasa. Entonces depende millón de cuál es el objetivo que quieres transmitir al público. Eso. Rápidamente respondiendo a lo que nos pregunta Celeste Granizo, ¿cómo nos recomiendo introducir estas fuentes de música en los créditos? Ahí les pasé un link de Wikipedia. En ese link prácticamente dice cómo. Ahí hay una tablita, si bien recuerdo, hay una tablita que te dice las categorías y cómo poder utilizarlas. Entonces, eso es, todo está, señores, el Internet nos ofrece todo. No, de hecho en Wikimedia Commons tú puedes, aparte que tienen un gran archivo de imágenes, tú puedes descargar por peso, dependiendo de cómo, si lo quieres bien pesado pero con mejor resolución. Y lo que decía Federico, ahí te explica cómo tienes que poner el tema de la atribución del crédito de la persona autora de la imagen. Sí, o sea, nada de que fuente Wikipedia, no, tienes que poner autor, tal, o el usuario de la persona en Wikipedia. Listo, buenísimo, gracias. Eso, mis estimados. No sé si tengan alguna otra inquietud o si no, bueno, ya son las 11, quieren dormir. Me dicen ustedes. Clases nocturnas, es interesante las clases nocturnas, me encanta. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Yo siempre digo que cuando empezamos puro mate uno pierde la noción de tiempo, espacio y pues me preguntan por allí dormir y yo respondo, ¿qué es eso? Pero aquí estamos.
Y acostúmbrense, porque eso de dormir más adelante en el futuro va a ser una noción un poco rara, así que por lo menos hasta los 35 años no van a volver a comprender. Así que... Disfruten mucho de esta etapa porque no regresan más. Disfruten. Bueno, mis estimados. Federico, muchísimas gracias. Gracias por la apertura, gracias por el taller. En realidad has topado temas muy interesantes, sobre todo porque en este Puro Mate queremos trabajar con una propuesta 100% audiovisual y pues nos hemos lanzado a estas iniciativas. Cada uno de los temas que hemos propuesto no están planteados para hacer cambiar de mentalidad, para transgredir valores, para nada. Más bien los temas que estamos abordando son temáticas actuales que están en los medios y nosotros no luchamos contra los medios. Lo que tratamos de hacer es crear un contenido que sea mejor aceptado desde diferentes perspectivas y creo que eso lo logramos desde las aulas, porque es aquí cuando empezamos a mostrar o a construir, en primer lugar, de qué estamos hechos. En segundo lugar, nuestro portafolio, ese que a veces como estudiante puede parecer insignificante o incipiente, pero resulta que es desde las aulas donde se construyen proyectos que valen la pena y que pueden ir a representarnos cuando empecemos a buscar trabajo. Entonces, sí les pido por favor, mis queridos estudiantes, invitados, gente que se ha sumado, muchísimas gracias por el tiempo, por la apertura y sobre todo por el desafío profesional que estamos asumiendo. Somos comunicadores y eso somos. Para eso estudiamos publicidad, comunicación, periodismo. Y estamos siempre tratando desde nuestra trinchera de lo audiovisual, de la escritura, de la infografía, de los diferentes productos, desde la fotografía, no sé, desde cualquier tipo de producto comunicativo, ir mostrando quiénes somos y cómo enfrentamos las problemáticas del mundo. Gracias, Federico, por tu iniciativa, gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Creo que ha sido un taller súper enriquecedor, ¿verdad, chicos? Gracias, no más bien gracias, gracias por la invitación, gracias por permitirme este espacio. No doy cátedra hace 2 años, entonces la verdad es que para mí es gratificante, me encanta dar cátedra, me encanta dar clases, así que más bien muchas gracias por esta oportunidad. Y nada, simplemente terminar que recordar que somos seres humanos, nuevamente. Tenemos la característica de poder evolucionar. Y evolucionar significa superarnos a nosotros mismos. Y no olvidar que todo lo que hacemos tiene un fin mucho más grande que nosotros. Y es el tener un mundo en armonía. Un mundo tranquilo. Queremos vivir en paz. Siempre digo, hay que vivir tranquilos. Hay que vivir en paz. Y la mejor forma de vivir en paz es respetar. Y respetar no es poner condiciones. Es, hey, te acepto, ya. Pasa por mi casa si quieres, pero ya está bien, ya, ahí nomás. Ya. Entonces, eso, mis estimados, muchísimas gracias más bien por su tiempo. Y si tienen alguna inquietud o si quieren que los asesore eventualmente, yo no tengo ningún problema, me pueden contactar, ¿sí? No hay ningún inconveniente, me dicen nomás. De hecho, te vamos a invitar el 12 de febrero para que seas parte de nuestros respectivos jurados que van a estar analizando cada uno de los trabajos, así con lupa, y pues desde ya te queremos invitar para que nos acompañes y seas parte de esta aventura. Perfecto, perfecto, encantado. Listo, chicos, la foto oficial, por favor, todos los que puedan, prendan sus camaritas. Mil gracias por eso, gracias por la atención. Porfa, ustedes son los chicos publicistas, los chicos de las ideas, así que espero todas las capturas del mundo y las pasan a los grupos, ¿ya? Camaritas, camaritas. Ya. Listo. 5, 4, sonrientes. 3, 2, aquí vamos. Chéverísimo. Mil gracias. Gracias, Federico, por tu tiempo. Perdona la hora y ahora sí, pues. Gracias de verdad. Muchas gracias. Sí, solo muchísimas gracias. Una cosita, una última cosa. No sé si nos puede compartir su correo o algún medio donde podamos contactarlo en caso de alguna otra duda. Claro, les paso ahorita por el chat, les paso mi correo, ¿ya? ¿Está bien escrito? Sí, ahí está.
Ahí me escriben cualquier cosita. Más bien gracias a ustedes. Y éxitos con esos proyectos. Lo van a hacer bien. Muchísimas gracias por las Gracias. recomendaciones. Tengan espíritu de apertura y lo van a hacer bien. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches con todos. Adiós. Gracias, chicos. Buenas noches.